Pues vamos a continuar con la serie que es El Reino de los Cielos, y hoy tenemos el tema de características del Reino de los Cielos. Sí, hoy vamos a hablar de la primera parte, porque tiene muchas características, la primera parte de esto. Y como dijimos recién, cuando Jesús resucitó, le dedicó mucho tiempo a hablar del Reino de los Cielos. Así que es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, recordemos, hasta ese momento, el concepto del reino se asociaba directamente a Israel, sí, con el reino del pueblo hebreo. No pensaban en otra cosa. Hechos capítulo 1:3, lee por favor. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Para que nos demos cuenta, ¿no? Creo que la semana pasada hemos hablado que los discípulos, en Mateo 24, en Lucas 21, cuando hablaban de los tiempos finales, recordemos que esa serie que hemos hecho, la pregunta era, ¿restaurarás el reino? ¿No? Eso fue en ese momento, pero unos días después, cuando Jesús estaba resucitado, en Hechos 1, también le preguntaron a Jesús cuándo iba a restaurar el reino. O sea, la mentalidad de ellos era... Sí, la restauración del reino y el cuándo. Sí, la restauración del reino de Israel. Pero Jesucristo vino a decirle otra cosa, vino a decir, mi reino no es de este mundo, y vino a decir que él hablaba de otro reino diferente. Entonces, nos damos cuenta que Jesucristo habló de ese reino durante los 40 días que él estuvo resucitado. Lo hizo de una forma muy específica para cambiar la mentalidad. Una de las cosas que debemos cambiar es la mentalidad y tener una mentalidad de tener la mente de Cristo. La Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. Eso significa que debemos pensar en función del reino de los cielos como pensó Jesucristo. Así es. Entonces, eso es lo que verdaderamente es el espíritu de esta serie. Cambiar la mentalidad religiosa, porque muchas veces nosotros estamos como los discípulos pensando, ¿cuándo va a suceder el rapto? ¿Es antes o después de la tribulación? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué es lo que va? Hay avidez por saber de las profecías, hay un montón de cosas, pero no está mal. Pero Jesucristo dijo, el reino, id por todo el mundo y predicad, no acerca de cuándo va a ser el rapto, no acerca de las profecías, no acerca... Dijo, no, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el tema. No es que desestime las profecías, por favor, no desestimo las profecías. Es más, las profecías nos hablan acerca del reino. No es que desestime el rapto o lo otro, sino hablo de los énfasis. Cuando Jesucristo... su mayor énfasis fue el reino. Exacto. Y bueno, volviendo a lo que tú habías comentado de Mateo 24, cuando estaban con las preguntas, la curiosidad, al final, en los siguientes capítulos, ahí da el énfasis también Jesús acerca de lo importante, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahora, las características del reino de los cielos. Una de ellas, la primera, es que es eterno. Y esto básicamente significa que el reino es un ámbito sujeto a una autoridad, ¿no? La autoridad de un rey. Y en el caso del reino de Dios incluye absolutamente todo lo creado. Porque Pablo dijo en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, o sea, del Señor, por Él creadas, y para Él son todas las cosas. O sea, habla de todo el universo de cosas creadas. Entonces, no queda nada fuera de su ámbito. No queda nada excluido. Por lo tanto, esto no solo incluye el mundo de los hombres, el visible, sino que abarca también el mundo invisible, lo que no vemos, donde están las huestes espirituales, por así decirlo.
El salmista expresó este dominio absoluto de Dios sobre toda la creación en el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. O sea que puede haber muchas cosas, pero sobre todas las cosas está la autoridad y el dominio de Dios sobre todas las cosas. O sea, nada escapa o queda fuera de la autoridad suprema de Dios. Recordemos que el concepto de reino, porque es un concepto humano, a mí me gustaría más hablar de la autoridad suprema. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino y habló de reino, es para que entiendan de la forma humana. Aquí se habían constituido reinos, entonces dijo, bueno, alguien por sobre esos reinos hay otro rey. Pero en sí es el que tiene la autoridad, el gobierno y el poder. Y hay un versículo que dice, Rey de Reyes Y Señor de Señores. Exacto. Ahora, además de abarcarlo todo, el reino de Dios tampoco conoce ninguna limitación de tiempo. Aquí estábamos hablando de ámbitos físicos, ¿no? Lugares físicos, pero tampoco tiene limitación de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad, porque recordemos, Dios es eterno. Así es. Y su reino es eterno. Él no comenzó en determinado día a ser rey. Por ejemplo, hace pocos días murió la reina de Inglaterra, terminó su reinado y comenzó el reinado de su hijo, Carlos III de Inglaterra. O sea, él había nacido y comenzó. Sí, hay un inicio. Un inicio. En el reino de Dios no, porque Dios es eterno y su reino es eterno. O sea, no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Salmo 145, 13, por favor. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. No hay principio ni hay fin. No tiene limitación anterior ni posterior. Ni hacia atrás ni hacia adelante. Claro, tenemos que entender que ese concepto escapa a nuestra mentalidad natural, que estamos acostumbrados que todo nace y todo muere, todo comienza y todo tiene un final, pero eso es para lo creado, pero no para el creador. Así es, para nuestra mente humana es limitado, ¿verdad? No, muy, muy limitado. Por eso se nos hace difícil de comprender. Sí. Y solamente podemos entenderlo y comprenderlo por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos va abriendo poco a poco el entendimiento y nos va haciendo comprender de cosas infinitas a mentes finitas. Sí. El reino de los cielos tiene otra característica, que es valioso como nada. Mateo 13:44, por favor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bien, esta es una de las parábolas, pero sigue con otra parábola que son muy similares. No son exactamente iguales y vamos a ver una pequeña diferencia, o por lo menos yo he apreciado cuando estaba estudiando esto, he apreciado una pequeña diferencia y vamos a analizarla. Mateo 13, pero el versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien. Estas dos parábolas nos enseñan acerca de ejemplos que nos da el Señor de cómo es el reino de los cielos. Ahora, tenemos que recordar algo. Las parábolas no eran otra cosa que enseñanzas profundas de Jesús utilizando situaciones habituales, situaciones cotidianas en la época, situaciones que les iban a resultar fácil de entender. Sí. Entonces, a través de esas parábolas, Jesucristo enseñó estas verdades. En el primero de los casos, en el primero de las parábolas,
lo enseña en forma de un tesoro que se encuentra en un campo. Lo importante es el tesoro, no el campo. Sí. Ahora, compra el campo para poder obtener el tesoro. Para poder quedarse, hacerse con el tesoro, compra el campo. O sea que lo importante era el campo, pero lo que nos muestra es cuánto vale para una persona. Porque para poder comprar el campo y hacerse con ese tesoro, no el campo. El campo era lo secundario, lo importante era el tesoro. El tesoro, sí. Vendió todo lo que tenía, invirtió todo lo que tenía en el campo para quedarse con el tesoro. Y si me dejas pensar un poco acerca o ponerme en situación, el poder vender todo lo que tienes, o sea, no hay nada más precioso, o sea, con más valor que todo lo que tienes. Puedes tener muchas posesiones o muchas cosas y lo que hace es decir muy bien, eso es más importante, o sea, eso vale más que todo lo que tengo. Esto le da relevancia a la importancia que tiene. Por eso decía, el valor del reino de los cielos es incomparable. Entonces, la parábola es que la gente que estaba acostumbrado a comprar un campo, porque claro, en aquella época donde la gente le daba valor a tener un campo para poder plantar, sembrar, criar animales, eran labores agrícolas la mayoría, entonces tenía un gran valor, pero vendió todo para comprar el campo. Todo lo que hubiese tenido lo vendió. Nada era más importante que el tesoro. Entonces, de esa manera, ahora, cuando entendemos verdaderamente la importancia del reino, encontramos que no hay nada más valioso en este mundo que vivir y trabajar para este reino y su rey. Recordemos que Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sí. Y si nosotros tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, verdaderamente sentiremos que nuestra vida no tiene sentido si no estamos en los negocios del Padre. Por eso hay mucha gente que no encuentra sentido a la vida y van a las iglesias y se encuentran sin sentido. ¿Por qué? Porque están en sus negocios, no en los negocios del Padre. Algo que no llena, algo que es frustrante, claro, y algo que es una pérdida de tiempo. Aunque para eso renunciemos a todo lo demás, desde sueños personales, objetivos, a la seguridad personal, económica, incluido el buen nombre, porque esto incluye buen nombre, esto significa sufrir incomprensiones por parte de los más allegados, ser juzgados por la familia, amigos, por este mundo, tenidos por locos, por fanáticos, ¿sí o no? Sí, así es. Algo que podemos ver que sucedió en la historia bíblica, aquellos que han respondido al llamado de Jesús. Vamos a ver el ejemplo de Mateo, porque Mateo, llamado Leví, o Leví llamado Mateo, escuchó la voz de Jesús que le dijo simplemente esta frase, sígueme. Y dejó todo, su puesto de trabajo, su puesto en la sociedad, y le siguió. Mateo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, y vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejándolo al instante, la barca y a su padre, le siguieron. El primer ejemplo, Mateo estaba en el supuesto trabajo, que era la mesa de los tributos. Este hombre no tendría muy buena fama delante de los judíos, porque un recaudador de impuestos recaudaba para el Imperio Romano y encima, bueno, tenía unas características muy especiales. No vamos a entrar en esos detalles, pero algo escuchó impresionante, algo sucedería
a pesar, había otro recaudador de impuestos muy famoso, Zaqueo, que era muy rico. O sea que parece que los recaudadores de impuestos habían tenido éxito económico y cierto éxito social, porque el éxito económico te da cierta preponderancia social, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, habría un vacío en el corazón de Mateo, que cuando escuchó, sígueme, lo dejó todo. Y le siguió. Lo dejó todo. De hecho, fue el que escribió el Evangelio de Mateo. Ahora, en este caso que estamos hablando de Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Jesús pasaba por allí y los llamó y dijo, los invitó a ser pescadores de hombres. Aquí también estamos hablando de personas que tenían una actividad lucrativa, porque ellos pescaban, tenían una barca. En esa época tener una barca no era para todo el mundo. Igual que tener una yunta de bueyes, ese tipo de cosas. Solamente determinadas personas que tenían cierta capacidad económica podían tener eso. O sea que podríamos decir que tenían su empresa, una empresa familiar de la pesca. Y cuando escucharon la voz del Señor, dejaron todo. Cuando verdaderamente entendemos y escuchamos la voz del Señor, entendemos que tenemos que dejarlo todo. Entendemos que no hay nada más importante que el reino de los cielos, que ser pescadores de hombres, que estar en los negocios del Padre. Verdaderamente lo entendemos, se abre el entendimiento. Y yo sé que hay muchos que de repente están viendo o escuchando esta enseñanza y que en algún momento han escuchado la voz, pero no se han atrevido, no se han animado a dar ese paso por el que dirán, por el no tengo el apoyo suficiente, con que las preguntas con qué me voy a sostener, con qué voy a sostener a mi familia, lo típico que sucede, que nos sucedió a todos. Sí. Pero la cuestión es que el reino es más importante que todo. Y cuando Dios llama, Dios se ocupa. Vamos a ir viéndolo. La segunda de las parábolas, que es la parábola de la perla de gran precio, es similar a la primera. Sí. Pero la pequeña diferencia, yo les dije que había encontrado una diferencia, es que en la primera, la del tesoro en el campo, el hombre se encontró con el tesoro. Fue algo, me encontré con algo más importante, me encontré con esta maravilla. Pero en el caso del mercader, él estaba en búsqueda de buenas perlas. Y cuando lo encontró hizo lo mismo, vendió todo lo que tenía para comprarlo. ¿Cuántos hay cristianos que siguen en la búsqueda de que algo suceda en su vida? Uno se lo encontró. Hay algunos que les llega la oportunidad, que se encuentran con la oportunidad. Pero hay otros que se la pasan la vida buscando lo importante, buscando. Dos situaciones diferentes, ¿verdad? Muy parecidas, sí, pero hay una pequeña diferencia. Pero sea por uno y sea por una circunstancia o por la otra, lo importante es que los dos hicieron lo mismo, vendieron todo, porque se dieron cuenta que más importante que todos sus planes, todos sus proyectos, todo lo que tenían era el reino. Sí. Esto es lo importante. Hay mucha gente en las iglesias que no han entendido el mensaje del reino y la importancia del mensaje del reino. Por eso viven la rutina eclesiástica. Dentro del mundo evangélico, ¿cuántas veces hablamos de la Iglesia Católica y su rutina religiosa? Pero ¿cuánto hay también en la Iglesia evangélica? Que nos conformamos con el culto o un estudio bíblico, o nos conformamos con algo, no entendemos el mensaje del reino. Que estamos en este mundo, más no somos de este mundo, y vivimos involucrados en las cosas de este mundo, más que en el reino de los cielos.
Igual como Jesús decía, en los negocios de mi Padre. Me es necesario estar, exacto. Por eso no están satisfechos esta gente con sus vidas. En su interior no tienen ese testimonio del Espíritu Santo que realmente su vida está contando, que están disfrutando de su vida. Yo me imagino a Mateo allí contando las monedas y diciendo he ganado tanto, pero dentro suyo esa insatisfacción. Por eso, una sola palabra. Sígueme, fue suficiente. Ese encuentro personal con el Señor. ¿Cuántas veces habrás escuchado? ¿Cuántas veces? Es que a mí Dios no me habló, no se me apareció ningún ángel. Mira, creo que lo conté aquí cuando llevaba pocos meses en el Evangelio. Entonces nos invitaron a los que éramos nuevitos en una iglesia grande. Nos dijeron, hay que hacer un estudio bíblico. Y cuando estábamos haciendo ese estudio bíblico, un pastor, un hermoso pastor que se llama Rubén Jiménez, que hoy en día está en Miami, él siempre se tomaba su tiempo con un teclado para adorar, ¿no? Antes, y yo tenía mis planes, yo estaba planeando, decía, bueno, ahora se viene el verano, yo tengo mis planes, mis amigos, vengo a la iglesia porque me encanta, me enamoré del Señor, me encanta, y este hombre adorando al Señor y decía, porque Dios hizo mucho por ti, te está llamando. Y él tenía los ojos cerrados y se señalaba para cualquier lado, pero yo pensaba que me señalaba a mí. Por eso teníamos martes y jueves, eran 2 días que era el estudio bíblico. Entonces el martes me sentaba a un lado y el jueves me sentaba a la otra punta. Y parecía que siempre me señalaba a mí. Y no era porque él no sabía, él simplemente hablaba lo que Dios le mostraba y era el Espíritu que me hacía entender, y yo me quería escapar. Por eso entiendo lo que estás viviendo, que tú te quieres escapar de un llamado de Dios, que te quieres escapar porque quieres vivir tu vida, tienes tus planes, tienes tus proyectos, pero ¿hasta cuándo seguirás así insatisfecho con tu vida en el Señor? ¿Hasta cuándo seguirás escapando del llamado? Y Jesús está llamando a la puerta. Eso dice la palabra, está llamando a la puerta y te está llamando para que tú vengas y abras la puerta. Ahora, aquí hay otro problema, y cómo me gustaría que me escuchen con todo el cariño, con todo el amor y con todo el respeto a mis colegas, consiervos. Pero el problema es que no se predica mucho acerca del verdadero mensaje del reino. Lo dije al principio. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad, el reino de los cielos ha acercado. No que prediquemos tanto. Mira, se predica y se enseña mucho acerca de la doctrina de la iglesia o de la denominación. Acerca, sobre todo en las iglesias más modernas, acerca de la visión que tenemos que tener. Esta es la visión de la iglesia y se enseña mucho. Perfecto, no está mal. Pero también se enseña mucho acerca de las formas, ¿no? Pero nos olvidamos del mensaje del reino. Lo más importante es el mensaje del reino. Y siempre y cuando todas esas enseñanzas salgan o provengan del mensaje del reino, bien. Pero si no salen, si no provienen, si no tienen como centro el mensaje del rey y del reino, es problemático, porque recordemos que Jesucristo mismo dejó registrado más de 100 veces en la Biblia el reino de Dios o el reino de los cielos. Sí. Y creo que hay un orden, ¿verdad? En uno de los versículos que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ahí ya te agrega el resto de cosas. Pero es que el problema es que se enseña acerca de todo lo demás. Que el Señor te prospera, que realiza tus sueños, Y el mensaje del reino es un mensaje de llamado, sí. Es un mensaje de desafío, de compromiso, de renuncia, de negación, de tomar la cruz cada día y de seguirle. Aquí hemos hablado de 2 características. Mateo lo dejó todo y le siguió.
Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo el hijo de Zebedeo, todos, dejándolo todo, le siguieron. No es que dejaron... Se preocuparon. Pero no solo el trabajo, porque cuando hablamos de los pescadores dice que dejaron las redes, dejaron el trabajo, pero también menciona a su padre. Claro. Ahí está tocando el tema familiar, que para muchos es su... Bueno, ahí vamos, vamos, porque nos vamos adentrando en el mensaje, en la enseñanza. Por ejemplo, lo que tú nombrabas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura, pero se nos enseña mucho acerca de las añadiduras. Y está claro que hay un orden, primeramente, lo primero, la prioridad. Pero claro, este es el miedo de mucha gente. ¿Qué va a pasar? Es una cuestión de fe. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todo lo que necesites, no estamos hablando de lujos, porque otra de las cosas que se enseña a que tú tienes que tener lujos, que tienes que... No, aquí dice del reino de los cielos. Las zorras no tienen donde dormir, pero el Hijo de Dios no tiene donde apoyar su cabeza. Nosotros con sustento y abrigo tenemos que estar contentos, dice la Biblia. Eso lo dice el apóstol Pablo. Ese es más feliz sirviendo al Señor y teniendo sustento y abrigo que con muchas riquezas. Sí, pensando un poco en algún evangelio que se escucha a veces de, mira, sanidad, de prosperidad y buscando las añadiduras, pero en verdad se han cambiado las prioridades, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Y ejemplo tenemos en los discípulos que después fueron los apóstoles. Escucharon la voz de Jesús y esto fue suficiente para dejarlo todo y seguirle. Esto es un desafío de fe. Y si verdaderamente tengo fe, una vez que escuche la voz de Dios, me muevo. Y tenemos un ejemplo, el padre de la fe, Abraham. La historia de Abraham dice que recibió el llamado de dejar su tierra y su parentela, o sea, dejar lo conocido y a su familia, su entorno. Somos llamados muchas veces a dejar nuestro entorno. Esto es algo que tenemos que entender, porque el llamado no es para todos. Es más, pequeño detalle, cuando Abraham escuchó la voz de Dios a una tierra que no conocía y que le iba a mostrar, en aquella época no había muchos mapas, no había caminos, no había GPS, no había casa a la que llegar y alojarse, no había gasolineras en el camino donde conseguir aguas y alimentos. A ver si me entienden. Estamos hablando de que no había nada, ni una parcela de tierra con agua para sobrevivir él y la familia. Fue a una incertidumbre, pero fue por fe. Tenemos que entender este tipo de cosas. Ahora, cuando salió de su tierra, era dejar su tierra y su parentela, y se llevó a su padre, Taré. Y parece que dio vueltas y dio vueltas hasta que murió Taré. No avanzó mucho la vida de Abraham. Taré significa tardanza. Ah, mira, curioso. Es curioso, ¿no? Pero en la Biblia los nombres están puestos para dejarnos una enseñanza. ¿Y cuántas veces tardamos porque no nos damos cuenta de que el llamado es algo individual? Sí. El llamado es algo personal e individual. Dejar tu tierra y tu parentela. Exacto. En fin, de las seguridades que en aquella época cualquier hombre buscaría antes de embarcarse en esta aventura, no había ninguna. Nada. Y hoy en día, el Señor sigue buscando hombres y mujeres de fe que entiendan el mensaje del reino, que lo entiendan, lo interioricen, lo comprendan, lo obedezcan. Que estén dispuestos, ¿verdad?, a coger el desafío. A coger el desafío y dejarlo todo por Él. Todo. Yo me acuerdo
cuando conté la historia acerca de cómo el Señor me fue llamando, ¿no? Entonces fue cambiando. En ese entonces yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba, las dos cosas. Entonces comencé a sentir que el Señor me llamaba y comencé a dejar de lado mis amigos y mis proyectos y comencé a involucrarme en el servicio en la iglesia. Pero poco a poco fui sintiendo que las cosas, entonces, con esto no se malinterprete, no quiero decir que todo el mundo tiene que dejar el estudio. Mi estudio en ese momento no era lo importante, lo dejé. Y con el tiempo fui involucrándome más y más en el servicio, hasta que un día estaba orando y el Señor me mostró que tenía que llenar la dimisión de mi trabajo, y lo hice, me levanté, lo hice, firmé y lo guardé. A los 3 días mi pastor me llama y me dice: Carlos, ¿no crees que es tiempo ya de que te dediques a la obra? O sea, Dios me había mostrado una cosa y el Señor me la confirmó. Desde el año 1992 que ocurrió esto, no me ha faltado un techo donde dormir. Amén. Una cama donde dormir. No me ha faltado alimento, no me ha faltado ropa, no me ha faltado en los momentos específicos cuando me he casado, no me ha faltado. Dios se ha encargado de proveer para todas mis necesidades. Como dice, que vuestro Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. He pasado en Sudamérica momentos de hiperinflación, en momentos dramáticos en lo económico que ha pasado en los gobiernos de los países donde estuve. Sin embargo, siempre Dios me ha sostenido. Esto es un desafío de fe. Así es. Y eso me hace recordar un poco mi testimonio también. Estando en Guatemala, conociendo la obra de Remar, recuerdo yo que estuve contratado en el colegio, conocí la obra, y una vez clamando al Señor, yo le decía: Señor, quiero hacer tu voluntad. Heme aquí. Hay un versículo que dice: heme aquí, ¿verdad? Envíame a mí. Y yo le decía al Señor eso, pero luego llega el momento donde está el desafío, el reto. El Señor habló a mi vida a través del pastor que estaba ahí y me dijo: mira, te invitamos a entrar a la obra. Y yo dije: uy, entrar a la obra en ese momento, dije yo, tengo que dejar la universidad porque estaba estudiando, estaba trabajando, iba a renunciar a mi casa, a mis amigos. Era una renuncia. A veces nos vemos como en ese punto, ¿verdad? De renunciar a muchas cosas. Y me vino el pensamiento de lo que yo le había dicho al Señor: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Y dije, bueno, se me está abriendo la puerta, así que tengo que tomar una decisión. Y dije yo, aquí está mi vida, Señor. Tuve que dejarlo todo, o sea, familia, amigos, la sociedad donde yo estaba con los amigos, la universidad, y dar mi vida al Señor totalmente. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel. Entonces podríamos decir: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo me acuerdo que cuando dejé mi trabajo, en esa época que contaba este testimonio, a los 2 meses el Señor me lleva de Argentina a Uruguay, digamos que al lado, cerca, pero me tocó en una época donde no había las comunicaciones que hay hoy en día. Entonces, yo soy el hijo mayor de una madre viuda. Bueno, ahora ya partió con el Señor mi madre. Y entonces estaba en mí: Señor, yo soy el que tengo la responsabilidad. Dejo mi trabajo, pero ahora no solamente dejo mi trabajo, sino ahora tú me llevas. Y el Espíritu Santo fue tan claro y me dijo: mis manos cuidan mejor que las tuyas. Y a partir de ahí me quitó toda carga. De tal manera que años después salí de Uruguay y salí para otros países, y hace casi 20 años que estoy en España. Entonces, lo que te estamos hablando es un desafío de fe que nos fue medido a nosotros. Primero fue medido el desafío a nosotros. Y entonces de eso te estamos hablando. Y te puedo asegurar que cuando yo oro y oro con mi esposa, digo: Señor, no me veo haciendo otra cosa que sirviéndote a ti. No concibo la vida
en otra cosa que sirviéndote en tu reino y a ti. Así es, y a veces viene el temor. Yo recuerdo también que cuando yo aportaba económicamente en mi casa, entonces entra la duda o el temor de, bueno, ¿qué va a pasar si yo sirvo al Señor? ¿Quién va a sustentar? ¿Quién va a dar? Y es lo que has dicho tú, has comentado. Y el Señor también me habló a mí claramente, me dijo, tú encárgate de lo que yo voy a poner en tus manos y yo me encargo del otro. ¿Ah? Entonces yo hice mi parte y para mi familia nunca faltó nada. Exacto. Un testimonio similar, y eso que no hemos hablado de eso personalmente. Sí. Bien, vamos a continuar. El reino, otra característica del reino es que está permanentemente en conflicto. No es un reino conflictivo, pero sí está permanentemente en conflicto. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que hay mucha gente que se confunde en este punto porque asocian a Jesucristo como el príncipe de paz, como cuando vemos las películas de Jesús que parece que va caminando por las nubes, ¿no? Que bonachón, y pensamos que es pacífico, sin problema. Sin embargo, no es así. El principio del reino de los cielos, como hemos visto el programa anterior, es el de un rey, Jesucristo, que vino a proclamar y a recuperar aquello que había sido usurpado por otro, que era Satanás. El reino de las tinieblas. Sí. El reino de las tinieblas. Entonces vino a decir, a pegar un golpe sobre la mesa y decir, esto es lo mío y vengo a recuperarlo. Sí. Entonces, no nos confundamos porque esto nos muestra un permanente conflicto entre dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 34 y 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bien, esto recordemos que fueron palabras de Jesús, ¿no? Sí. No una enseñanza que dio cualquier otro. Palabras de Jesús. Ahora, se nos hace sumamente difícil, hay que decir la verdad, que pensar que este Jesús humilde, amoroso, buscador de la paz, y el que dijo, busca la paz y síguela, ¿no? Aquel que nos invita a poner la otra mejilla cuando alguien nos trata mal. Aquel que nos invita a perdonar y cuando dice, te piden que vayas una milla, Sí. Ve otra más. Te piden tu chaqueta, Dale la túnica. dale la túnica, sí. ¿Cómo puede hacer una afirmación tan fuerte? ¿Cómo puede? Parece contradictorio, ¿no? Sí. Bueno, esto es porque generalmente descontextualizamos todo y al hacerlo, esto trae confusión. El Señor, a través de este texto, quiere sacudirnos, sacarnos de la comodidad de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia, porque ser cristiano es mucho más que solamente ser humilde. A veces se entiende al ser humilde como apocado, bonachón, ¿no? Que te ponen una aureola como Sí. si fuera un santito. El ser humilde exige poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Vamos a entender lo de la espada. El Señor nos pone uno contra otro, empezando en nuestra familia. Porque ser cristiano exige ir contracorriente. Y no todos en la familia están dispuestos a eso o ven con buenos ojos a eso. Sí. Porque en las familias están acostumbrados a determinadas cosas y generalmente quiere que tú participes y sigas eso. Y en cuanto eso no está conforme a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, al llamado de Dios, a la gente, a una familia,
que de repente no tenga... Yo me acuerdo que mi madre, siendo cristiana y todo, y habiendo orado 11 años por mí, no terminaba de entender ciertas cosas, porque el llamado fue a mí, no a ella. Sí. Entonces ella no lo entendía. El llamado es para ti. Tú eres el llamado a servir al Señor y a seguirle, a dejarlo todo por Él. No esperes que los demás lo entiendan. No esperes. Al contrario, espérate que los demás digan que estás loco. ¿Cómo vas a dejar una carrera prometedora? ¿Cómo vas a dejar unos negocios? ¿Con qué vas a alimentar tu familia? ¿Qué va a ser de tu futuro? Son todas preguntas que seguramente lo habrás vivido. Sí. Y yo lo he vivido. Son todas preguntas a las cuales no tenemos más respuestas que el Señor me ha llamado. Y siento en mi espíritu, arde dentro de mí el llamado de Dios. Sí, y me llama la atención de que lo que Jesús toca, ¿verdad? ¿Cómo te lo puedo decir? La familia, pues en el ámbito humano, pues es lo más precioso a veces que hay, ¿verdad? Pero dice, si no eres capaz, ¿verdad?, de dejar a un lado la familia por mí, o sea, Él es el primer lugar, Él tiene que ser el primer lugar. Y está tocando esa cuerda delicada que es la familia, ¿verdad? Que es lo que el corazón del hombre pues le da mucha importancia. ¿Sabes cuántos, y esto lo percibo en mi espíritu, que Dios está hablando y directamente, cuántos con tremendos y maravillosos dones y talentos que Dios ha puesto, pero por no haber cortado ese lazo con la familia, esos dones y esos talentos no están fructificando? Mira, y lo tremendo de esto, de la palabra también, porque es que confronta, es muy fuerte, dice, no es digno de mí. O sea, menciona todo eso y dice, no es digno de mí. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos el familiar, tenemos el económico, tenemos el social, porque, claro, socialmente no es aceptable. Esto es una locura. Dejarlo todo es una locura. Yo cuando renuncié a mi trabajo, en mi trabajo estaban preparándome para ser el próximo gerente. El gerente que teníamos era un hombre mayor, ya estaba en proceso de jubilación y yo iba a ser el próximo gerente. Entonces los directivos, cuando se enteraron que yo había presentado la dimisión, me pidieron por favor que reunirme con ellos. Entonces me preguntaron si no podía rever la decisión, porque ellos habían invertido tiempo, dinero en prepararme, esfuerzo, y pensaban en mí para el próximo puesto de gerente, y yo les dije que no, que tenía algo más importante que hacer en mi vida, tenía algo que ardía dentro mío. Entonces, claro, ellos no lo... Una locura, es una locura, claro. Sí. Este es un puesto que cualquier otro joven de 20 y pocos años que tenía en ese momento hubiese querido, hubiese soñado, y a mí me lo estaban poniendo en bandeja y yo no lo quería. Y entonces, claro, todo el mundo no podía ver eso, no podía aceptar eso. No era entendible. No era entendible. La razón humana no es entendible. Ahora, ¿pero por qué? Porque recordemos que quien manda en este mundo, la ideología, la forma de pensar de este mundo, El sistema, ¿verdad? el sistema de este mundo, es el príncipe de las tinieblas. Entonces, él moldeó la forma de pensar de esta sociedad de manera que ese tipo de cosas no sean comprensibles. Ahora, por otro lado, se ha valorado sobremanera la modernidad, haciendo creer que lo importante son los adelantos económicos, tecnológicos, el desarrollo, el avance, que son sinónimos de progreso, y que todo esto nos hace llevar por arte de magia a la luz, a la libertad. Estos son rasgos positivos que se pueden alcanzar, pero por otro lado nos hacen pensar que es arcaico, atrasado, oscuro, conservador, obsoleto, opresor, fundamentalista, todo lo que se opone a esta modernidad. Y todo lo que se opone a las enseñanzas bíblicas, en definitiva. Opuesto. Exacto. Ahora, y con el problema es que con el propósito de ser aceptados, aprobados,
por nuestros contemporáneos, dejamos el llamado de Dios para buscar la aceptación de este mundo. Así es. Si aceptamos el llamado de Dios, nos hacemos afrenta, locos a este mundo. Pero si hacemos al revés, es un problema. Miren, como el tiempo avanza, yo estoy tratando de avanzar, porque hay que decir que si tener la paz representa vivir conforme a deseos engañosos, guiados por demonios, estos demoníacos criterios de modernidad, mejor es dejar todo de lado. Así es. Satanás es el príncipe de este mundo que inspira, influencia todas aquellas fuerzas sociales e ideológicas que en nombre de cierta libertad, de igualdad o fraternidad atacan y pretenden destruir a la iglesia. Y así lo hacen con el llamado. Fíjense, cada vez que hubo un llamado, al inicio de ese llamado, hubo un ataque. Cuando nació Jesucristo y los reyes de Oriente llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Hemos visto su estrella y vinimos a adorarle. Herodes, lleno de celos, dijo, otro rey. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años, pensando que así iba a eliminar. Terrible. Cuando hay un llamado y quieren hacer un llamado, va a haber un montón de situaciones que en el inicio del llamado van a querer cortarlo. Hay oposición. Hay oposición. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado para truncar su ministerio. Si él hubiese cedido a las tentaciones, su ministerio no hubiese avanzado, no hubiese podido. Y así somos tentados a abandonar el ministerio, somos tentados por las dificultades y las oposiciones a abandonar lo que Dios nos ha dado. Ahora, durante el ministerio de Jesús, los religiosos se intrigaron y buscaron la manera de acusarle, ya que ellos directamente no podían matarle, pero fueron delante de los romanos para que estos los matasen. Sí. La iglesia primitiva, durante los 3 primeros siglos de existencia, sufrió, como hemos visto en otros programas, 10 grandes persecuciones por parte del Imperio Romano. Detrás de cada una de estas persecuciones y para justificarlas, los emperadores buscaron culpar a los cristianos de ser propagadores de pestes, enfermedades, agitadores, y hasta, por ejemplo, Nerón, que acusó a los cristianos de incendiar Roma. Y a través de la historia de la humanidad siempre podemos ver violencia, esa espada, esa violencia y persecución, en diferentes momentos de la historia, de diferentes maneras, por diferentes acusaciones, pero todos tienen un mismo patrón. Satanás utilizando a los perversos de este mundo para inventar mentiras con las cuales justificar estas persecuciones. Así que cuando el Señor dice, vino a traer espada, vino a conflicto, estamos en conflicto y vamos a vivir en conflicto. Hasta el final, porque al final es el reino de las tinieblas y el reino de la luz en oposición. Mateo 10, 11, 12, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que Jesucristo aquí en las enseñanzas del monte de las bienaventuranzas nos habla directamente que íbamos a sufrir todo este tipo de cosas, que no es otra cosa que la guerra espiritual a la cual nos llamó por el reino de los cielos. Es un reino en conflicto. Estamos y estaremos en permanente conflicto con las tinieblas que se oponen, que contraatacan.
y los hijos de la luz que nos tenemos que mantener firmes y resistir al diablo. Y ser valientes, no cobardes, porque si sabemos lo que hay, no puedo ser cobarde. No tenemos mucho tiempo, pero los invito a que lean por qué el apóstol Pablo enseñó en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 17. Nos invitó a meditar en esto y entonces cómo tenemos que protegernos, y usó un símil de la armadura de un soldado de la época con cómo tenemos que ponerlo en nuestras vidas para poder resistir el día malo, resistir las tentaciones, resistir los embates del diablo y mantenernos firmes y en victoria. Sí. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en este cuerpo carnal, natural, no militamos pensando que solamente nos circunscribimos en este cuerpo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es todo lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo o con nuestro intelecto, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos muestra una tremenda guerra espiritual que vivimos cada día. Estamos en el reino de Dios, pero el reino de las tinieblas, el reino de Jesucristo, ya dijimos que Jesucristo vino a pegar un golpe sobre la mesa y vino a levantar un ejército que sigan ese mismo camino. De decir, están errados, esto no es así. Jesús dijo, cuando enseñó la oración, venga a nosotros tu reino, en el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Y ese debe ser nuestro cometido, el reino de Dios y su justicia. Y mientras hagamos eso, se va a levantar el reino de las tinieblas en contra. Recordemos, lo hizo cuando Jesús nació, lo hizo en la tentación de Jesús, durante el ministerio de Jesús, lo hizo con la iglesia, lo va a hacer en todo tiempo. Por eso dice, no vine a traer paz, sino espada. Y el Señor sigue llamando a hombres y a mujeres de fe, valientes, que quieran coger ese reto, esa propuesta, ¿verdad? De pertenecer al ejército de Dios y estar al frente, en primera línea, ¿verdad? Renunciando a todo, que es lo que hemos hablado antes, renunciando a todo y siendo hombres y mujeres de fe. Hasta que no se entienda el mensaje del reino, uno no está dispuesto a renunciar a todo. Pero cuando entiendes el mensaje del reino, ahí te das cuenta que la otra no tiene sentido otra vida para un hijo de Dios que estar en los negocios del Padre. Así es. Pues Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan por los medios y Dios les bendiga. Hasta la próxima.